Dios les bendiga en la tarde de hoy sábado, como siempre aquí en el Shabbat o el reposo del Señor en el día séptimo. Puede ser el mensaje viernes, luego que cae el sol en cualquier momento, hasta la ponencia del sol del día sábado. Esto no es algo judaico que practico porque le sirvo a la religión judía, sino porque encuentro un reposo verdadero en los tiempos que separo para agradarle al Señor o para estar en comunión con Dios. Dentro de la semana uno, ¿verdad? Puede ir a la iglesia, puede estar en ministerios, pero hay un tiempo que tú sacas para estar en la intimidad con Dios. Mis tiempos son múltiples durante la semana, pero trato de no hacer cosas durante el viernes o sábado, no que sea pecado, ¿verdad? Porque Cristo nos salvó de esto. Pero sí encuentro el beneficio en separar mis días y mis horas para las cosas del Señor o para descansar, simplemente descansar, porque Dios nos dijo que descansáramos el séptimo día. Como le dije, no es algo que usted tiene que hacer, no es algo que es, ¿verdad?, imposición, porque Pablo nos habló de esto, nos dijo que nadie os moleste con vuestros días de reposo, con los días de reposo en ninguna manera, ni con las fiestas, ni simplemente que guardáramos la verdad del Evangelio. Y hay un verso que, ¿verdad?, se relata esto, pero a mí me gusta, no quiere decir que a veces no, ¿verdad? No hago cosas como por ejemplo estar con mi familia en casa y pasarla, hay días que no voy a poder, ¿verdad?, estar en el estudio. Y lo que les quiero decir es que no es un pecado, porque la palabra nos dice a nosotros que todo lo que ustedes hagan, háganlo en fe. Y si hay algo que ustedes de alguna manera repudian, pero eso mismo hacen, entonces le cuenta como pecado. Pero sí me gozo en estos tiempos con el Señor. Me dio tiempo esta mañana, ¿verdad?, de tener esa intimidad con el Padre. Le doy gracias por eso. Pero voy a comenzar a orar por el mensaje que el Señor me ha dado en este estudio de hoy y espero que sea de mucha bendición para todo aquel que lo escuche. Padre Santo, Padre bueno, aquí estamos ante tu presencia en esta hora, Señor, agradeciendo, Señor, tu misericordia, dando gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor, por todo lo que nos das, por lo que nos permites, Señor, gozar en este día. Te doy gracias, Señor, por todo lo bueno que has hecho en mi casa, también por todas las dificultades por las que hemos atravesado. Yo alabo tu nombre, Señor, en la bonanza igual que en la escasez. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por no soltarnos de tu mano. Yo te pido en esta hora, Señor, que tu mensaje sea de bendición para todo aquel que lo escuchará, Señor, luego de que esta grabación termine. Yo te pido, Señor, que sea de edificación para todo aquel que lo necesite, mi Padre. Te lo pido en el nombre bendito de Jesús. Gracias, Padre, por la palabra. Amén, amén. Bueno, hermanos, pues tengo Biblia aquí. Aquí hay mucha Biblia porque hay mucha palabra dentro del mensaje que voy a dar yo. Esto comenzó el día de ayer, viernes, cuando el Señor me preguntó ¿qué tiene la luz con las tinieblas? Lo que me sorprendió de la pregunta fue el con. No en, no por, no juntos, es el con. ¿Qué tiene la luz con las tinieblas? Así que el mensaje ¿verdad?, que tengo para hoy se titula ¿Qué hace la luz con las tinieblas? Y le doy gracias a Dios por esto porque verdaderamente medité en esta palabra desde el día de ayer viernes hasta hoy y el Señor ha sido más que bueno. Hay unas palabras que las voy a poder leer de aquí de mi screen o de mi pantalla. Hay otras que son un poco más largas y voy a referirme a la palabra de Dios en copia física, ¿verdad? Vamos a comenzar a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a comenzar con 2 de Corintios 6, 14 al 18. Usted puede parar este video para en lo que busca ese texto. 2 de Corintios 6, 14 al 18. Dice la palabra así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os unáis en yugo desigual,
con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hay unas palabras dentro de este contexto bíblico en las cuales me quiero detener. Porque muchas veces nos han dado las ideas no incorrectas, pero quizás con falta de algo más. Cuando nos leen estos versículos, usualmente nos dice que no os unáis a yugo desigual, ¿verdad? No os unáis con yugo desigual, la palabra con. Pero en este texto de 2 de Corintios nos dice lo siguiente, y quiero que pausen un momento y rumeen esta palabra. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hay una gran diferencia entre en y con. Lo que nos quiere decir, no os unáis en yugo desigual, en una idea incorrecta, no unáis en una idea errónea, en un acto pecaminoso, en un acto que Dios no aprueba. No os unáis, ¿verdad? En yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. O sea, que no comportamos una misma mente, que no compartamos un mismo vínculo en relación a la manera de pensar y a la manera de caminar en Cristo. Es muy diferente a decir apártense. Yo quiero que vayan entendiendo el concepto que la palabra nos está dando aquí. Que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No podemos participar de la misma mesa que ellos participan. ¿Por qué? Entonces el Señor te pregunta a ti, ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? No hay ninguno. Lo que es justo y lo que es injusto. Y ambos no mezclas, aunque están juntos. Por ejemplo, en una corte de ley sabemos que puede haber un juicio justo, que es la intención principal de un juzgado, o una injusticia. Se puede cometer. Estas dos variantes están en un mismo lugar, pero solamente se puede dar un resultado, ¿verdad? Después nos dice, ¿y qué comunión, qué koinonía, qué unión hay entre la luz con las tinieblas? ¿Qué tienen en común la luz con las tinieblas? Nada. Absolutamente nada. No tenemos nada en común. ¿Por qué esta palabra es tan importante? ¿Verdad? Porque cuando vemos la luz no es algo que podemos tocar. ¿Verdad que no? No lo podemos tocar. La luz es algo que brilla, así como el arco iris, por más que tratemos de pasarle, no lo vamos a tocar, ¿verdad? La luz de igual manera es algo que resplandece y que brilla a través de nuestras acciones. O sea, nosotros somos lumbreras cuando estamos en el camino correcto. ¿Y qué tiene esta luz que es tan brillante, intocable, verdad? Porque la luz no se puede tocar. Tú no puedes tocar esta luz que está aquí, ¿verdad? Que no puedes tocarla. La luz no la puedes tocar. La luz es un efecto, un efecto que es transportado a tus ojos para que puedas ver. Ahora, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Verdad? Porque con las tinieblas, la tiniebla cuando está apaga tu vista. Ya no puedes ver, se oscurecen tus ojos, mientras cuando la luz llega, ellos son abiertos. Aunque estén dando
su fase abstracta a la tierra, ambas no pueden estar juntas porque la luz sigue brillando. Y esto me hizo a mí, que vamos a verlo más adelante, buscar el libro de Génesis y les voy a explicar por qué. Seguimos. El 15, el verso, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Aunque ambos están peleando, Satanás y Cristo, cualquier otro falso Dios que quieran poner, quieran pelear por la humanidad y los dos estén en una misma tierra, edificando o destruyendo, ellos no andan juntos. No hay manera, son dos polos totalmente opuestos. Y miren esto, me encantó, dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? No tenemos, porque somos totalmente distintos. Lo que nosotros creemos, ellos no lo creen. Son incrédulos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, y habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Y después nos dice que seremos sus hijos y sus hijas, ¿verdad? Para no seguir leyendo el texto. Pero nos dice el templo de Dios. Y cuando nos dice el templo de Dios con los ídolos, nos habla de dos cosas. Nos habla del templo físico. Un templo donde se adora el nombre de Dios, no puede haber ídolos. En un templo donde se adora el nombre de Dios, no puede haber nada que sea contrario a la palabra de Dios. Y después nos dice que nosotros somos el templo de Dios viviente. Lo que quiere decir que si nosotros somos el templo y Dios está en total control de nuestro templo, en nuestro corazón no puede haber una idolatría, absolutamente nada. Nuestra meta es simplemente Dios y solo Dios, por medio de Cristo y el Espíritu Santo. Ahora vamos un momento a Isaías capítulo 5, verso 20. Nos dice lo siguiente: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aquí Isaías nos habla de algo que estamos viviendo y hemos vivido a través de los siglos, y que ahora en estos tiempos aquel cristiano o cristiana que está percibido puede identificar claramente en donde ponen conductas y situaciones y leyes que eran inmorales hace un tiempo atrás y los hacen ver como que son luz, y que la luz es el malvado que siempre juzga, azota y reprende la maldad de aquello que ha sido reconocido por tiempos de tiempo como maldad. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que enfocarnos en lo que dice, ¿verdad? La palabra tinieblas con la luz, lo amargo con lo dulce. ¿Qué tiene lo malo con lo bueno? No hay nada. No hay nada en comparación. Por eso vamos a estar en constante batalla contra la oscuridad. Como hijos e hijas de Dios, vamos a estar parados en la brecha, porque la iglesia que duerme, la iglesia que está dormida, la iglesia que no está siendo funcional, no puede resplandecer con luz. Lo que hacen entonces es lo que dice esta palabra. Lo malo lo llaman bueno, lo disfrazan de cosas de piedad para apelar al punto de aquellos que son malos y aquellos que están en la luz. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, el hecho de que la iglesia condene encarecidamente y sin retroceder la pedofilia. Vamos a suponer que nosotros estamos hablando de que entendemos que un adulto no puede tener relaciones de índole íntimo con un menor en ninguna forma, en ninguna. Esto lo cree la iglesia, ¿verdad? La iglesia que le sirve a Dios. La iglesia somos todos aquellos que hemos creído en Cristo. Acuérdense, no es un templo físico, así que no me vengan con los católicos, con los pentecostales, no, eso no es. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. La iglesia verdadera, la que está despierta, que dice, esto no es... Que en consonía con la sociedad estamos en acuerdo con esto. Pero nosotros como cristianos no estamos de acuerdo con la sociedad,
porque ellos lo dicen, sino por un establecido bíblico, una base bíblica. Ellos lo hacen por base moral y ética en estos momentos. Pero si nos vamos a la otra parte del mundo, nos vamos a Arabia, ¿dónde está la indignación del cristiano cuando ve que niñas menores de edad son casadas con hombres mayores? ¿Dónde está la indignación de una nación cristiana ante tales cosas? No existe. Ay de ti si te levantas, ¿verdad? Porque vas a ser apedreado y tú no quieres que te apedreen allí. Tienes temor de decirlo y denunciarlo, porque sabes que vas a ser torturado, que vas a ir en contra, ¿verdad? Hay cosas que nosotros entendemos aquí, en esta otra parte del mundo, que son incorrectas, pero que prontamente se están viendo atacadas, son atacadas y serán atacadas tales puntos de vista, así como fue atacado dentro de la iglesia el concepto del matrimonio hoy en día. Y muchas iglesias se han doblegado haciendo de lo malo algo que bueno, diciendo que la Biblia realmente no hace eso. Hay unas iglesias que están en común acuerdo con la sociedad. Pues entonces, ¿qué nos revela esto? Que aquellos que se decían llamar hijos de Dios son apóstatas, mentirosos, que no estaban fundamentados en la palabra de Dios. Porque nosotros como cristianos denunciamos el acto, según la Biblia, sobre la pedofilia, el homosexualismo, la lujuria, el adulterio, la fornicación, el robo, el asesinar. Todas estas cosas son denunciantes por la iglesia. Ahora, ¿nos quita esto acaso el amor que Cristo nos dejó para darle a aquellas almas que están practicando tales cosas? En ninguna manera. Por eso dice la palabra, y vamos a leerlo más adelante en Mateo, no me voy a adelantar, vamos a leerlo más adelante en Mateo. Una cosa no tiene que ver con la otra. El amor a tu prójimo no tiene que ver con amar el pecado de tu prójimo. Son cosas totalmente distanciadas de sí mismo. Pero a la iglesia y a nosotros como cristianos nos hacen ver como que somos de alguna manera homofóbicos o somos malvados porque odiamos cuando ese no es el caso. Simplemente no aceptamos la conducta dentro de nuestros atrios, dentro de nuestra manera de vivir. No nos pueden imponer una tiniebla porque nosotros somos luz y lo reconocemos. Y aquel cual que se doblegue ante tales solicitudes, verdaderamente no ha nacido. ¿Por qué? Porque la palabra nos dijo que íbamos a ser ¿qué? Perseguidos por causa de esta palabra y vamos a ser marginados por causa de esta palabra. Y la palabra es clara. Así que no puede haber algo amargo con algo dulce. No puede haber tinieblas donde hay luz. No ocurre. Vamos ahora a Eclesiastés 2, 13 al 14. Nos dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Esto fue algo tan interesante y me marcó. Aunque tú y yo estamos en este mundo proclamando una verdad bíblica, también está el malo, el corrompido, el que anda en pecado, aquel que no ha creído, el incrédulo. Todo aquel que es contrario a lo que nosotros vemos también está en este mundo. Nosotros no fuimos separados de ellos. El Señor no nos sacó de aquí, nos dejó aquí para entender que hay un final para ambos. Ambos vamos a llegar al final de nuestros días terrenales, en esta carne pecaminosa que se la ha de comer los gusanos. Pero una vez este suceso debajo del sol acontezca, como dice en Eclesiastés, que un mismo suceso acontecerá. El salmista dice lo siguiente, que todo en esto es vanidad. O sea que no importa cuánto luchemos,
cuánto hagamos en este mundo para alcanzar ciertas metas o ciertas cosas, lo único que queda es lo espiritual. Porque Cristo nos llamó y nos selló con el Espíritu Santo. Ese es nuestro sello, entiendan esto. El de la bestia es el número, como dice la palabra, pero el de nosotros. El hecho que nosotros, la única manera de reconocer cómo tú y yo estamos sellados es por medio del Espíritu Santo que vive en ti y que vive en mí. Y nos dice la palabra que luego de que este suceso acontezca, viene luego ¿qué? Juicio, para vida eterna o para condenación. Ahí es donde nos separamos, ahí es donde la luz llega a su máxima expresión, ahí es donde la luz es separada de las tinieblas. Y hay un gran abismo entre ambos. Ahora vamos a ir a lo que le había dicho de Génesis. En Génesis 1, capítulo 1, versos 16 al 18. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor que señoreará en el día. ¿Quién es? ¿O qué es, perdón? La lumbrera mayor. El sol es el más grande. El que señorea. Escuchen bien. El que señorea. Él es Señor del día y de la noche. No se equivoquen. El sol se enseñorea del día y de la noche. ¿Cómo sé yo esto? Pues vamos a seguir leyendo y luego lo explico. Y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas para que le ayudaran, ¿verdad? Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. ¿Cómo yo sé que el sol señorea de ambos? Porque usted sabe, algo que se ha probado es que la luna no puede resplandecer si el sol no sale. La luna resplandece por causa del sol. Inclusive durante el día van a haber momentos en donde usted sabe que ha salido el sol y la luna todavía se ve en el cielo porque está tomando esa luz. Hay una transición. Pero aunque la luna esté ahí, las tinieblas no están junto a la luz. Sigue siendo el sol señoreando. Inclusive en la noche, cuando la luna brilla, da luz. ¿Saben por qué da luz? Porque el reflejo del sol es tan poderoso que no puede ser opacado, ni aún mismo por la noche. Gloria a Dios, aleluya, santo eres, Señor. Ahora vamos a ir al libro de Efesios. El capítulo, ¿verdad?, que vamos a estar leyendo es el 5, del verso 7 al 20. Y lo voy a leer la palabra porque al ser un poco largo no lo puedo poner aquí en mis escritos. Del 7 al 20 nos dice lo siguiente. No seáis pues partícipes con ellos. Están en la tierra, pero no sean partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, que como atalayas clamemos y digamos, esto está erróneo, ¿verdad? Esta conducta es errónea, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso la iglesia no puede seguir durmiendo. La iglesia no puede estar escondida en una cueva como se escondió Elías cuando Jezabel salió. La iglesia tiene que clamar a Dios que le dé la valentía y el coraje para que pueda predicar, hablar y decir la verdad que habla la palabra. Porque como dice en Apocalipsis, los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. El Apocalipsis te lo dice, los tales son abominación a Jehová.
Entonces, iglesia, si tú has parado de hablar la verdad por miedo a que el gobierno te sancione, por miedo a que el gobierno diga, te has callado y desde el púlpito no hablan de tales, sea en Nueva York, sea en California, en donde sea que tú estés, iglesia, el problema eres tú, que te has dejado subyugar por el Baal, el problema eres tú, que te has rendido ante los pies de Baal, aunque dices que no, sabes que estás muerta. Santo Dios, aleluya, gloria a ti, mi Padre. Dice aquí, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, son los tiempos que estamos viviendo hoy, iglesia. Si usted no está dentro del propósito de Dios, déjeme decirle que Dios no lo está mirando a usted con agrado. A mí no me importa lo que digan, no que me van a sancionar, no. Porque, iglesia, tienes miedo, te asusta el que te vayan a penalizar, te asusta el que te vayan a decir que mira, si haces esto o haces lo otro, el gobierno va a venir y te va a hacer esto porque no te va a dar estos beneficios. No seas miedosa. Si el Señor te dijo que ibas a padecer, ¿cuál es tu miedo? ¿Por qué estás dormida? ¿Por qué te escondes? Santo Dios, Padre, aleluya, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta palabra es bien importante, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice esta palabra? Cuando hay dos conceptos, hay uno que dice no embriagar con el vino. ¿Con qué vino? El vino de la gran ramera, el vino que corrompe, y dice la palabra, no dice beber, dice no os embriaguéis, dice que no suplantes, el Espíritu Santo con la embriaguez de este mundo, porque está mal, el Espíritu todo lo puede, dice si no estás lleno, no de vino, no te emborraches en el vino, sino estás lleno del Espíritu Santo. Como le he dicho en otros estudios, ¿verdad? Para no concentrarme en eso, el beber vino no es que es malo, es el concepto de embriagarte, porque entonces pierdes la chaveta. Eso es todo. En la Santa Cena se puede hacer, es todo, porque en aquellos tiempos se hacía. Pero aquí nos dice lo mismo desde el contexto espiritual. No te embriagues de los indoctos, no te embriagues de las doctrinas erróneas, no te embriagues de aquello que es oscuridad. No te embriagues, sino llénate del Espíritu Santo de Dios. Santo Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, dando gracias en todo tiempo, sea malo, sea bueno. Saludad con himnos, cánticos. Llenate del Espíritu Santo de Dios. Santo Dios, aleluya, gloria a Dios. Ahora vamos a ver qué tenemos que hacer como hijos de Dios. Dejen el miedo. Dejen el miedo, porque el gobierno te ha querido intimidarte, porque las leyes han querido irse en tu contra. ¿Sabes por qué? Porque es el nombre y lo que el nombre implica. Es aquello en lo que fuimos enseñados, y la iglesia de hoy está acobardada. Y así como lo he dicho antes, Dios no me da mensajes de otra índole, sino que como Jeremías me dice, ve y háblale al pueblo, aquel al que amo y que se ha prostituido por causa de este mundo, el cual olvidó lo bueno y lo santo que yo le he dado, el que se olvidó de que yo fui el que los llamé, los limpié, el que yo fui el que los puso de nuevo en lo alto. Se han olvidado de todos mis beneficios para seguir a los Baales, para seguir a la maldad, porque ahora por miedo dicen, mejor me es estar en Egipto, mejor me es seguir estas leyes para seguir, aunque diga que soy iglesia, pero para seguir sin que me molesten. Déjame decirte que hay algo reservado para ti. Déjame decirte que Dios no se olvida de aquellos que le traicionan. Déjame decirte que Dios no se olvida de que una palabra fue depositada en ti y tú la rechazaste. Santo Dios del cielo. Vamos entonces a explicarle a ustedes por qué estamos juntos.
Vamos entonces a Mateo 13, del 24 al 30, y les voy a leer aquí la palabra. Dice, le refirió otra palabra el Señor Jesús, ¿verdad? Le dice a ellos diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, ¿a quién se les entregó el reino? A predicar evangelio a nosotros. Mientras la iglesia duerme, vino su enemigo, Satanás, sus demonios y aquellos que le siguen, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Iglesia, ¿qué te está pasando? Y dice que cuando salió la hierba y dio frutos, cuando los hijos de Dios empezaron a salir a dar frutos de la palabra que había sido entregada, entonces apareció también la cizaña. Porque como la iglesia dormía, no había quien predicara la verdad del evangelio, se levantaron falsos, malvados, que han intentado arrebatar lo que Dios ha hecho en la tierra. Y dice esto, vinieron entonces los siervos del Padre, nosotros los altos, Señor, los hijos de Dios, los ángeles, aquellos santos que han muerto por causa del evangelio, vinieron entonces los siervos del Padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Padre, ¿qué pasó con tu palabra? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿De dónde? ¿Cómo en esta iglesia hay tales cosas, Padre? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, Padre? ¿Acaso quieres tú, pues, que vayamos y la arranquemos? Que lo saquemos de la iglesia. Dice la palabra del Señor. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña hayan puesto tales cosas. Ay, santo Dios, la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. ¿Saben por qué, hermano? Porque aunque estamos aquí creciendo en este mundo, en la fe, en la esperanza, en la luz, hay cizaña que está entre nosotros y hay hombres y mujeres débiles en la fe que si arrancamos la cizaña se van con ellos porque han sido dañados, por lo cual hay que seguir abonando la buena palabra, hay que seguir abonando la buena fe, las obras del Espíritu, porque si en tu iglesia hay uno que va en contra de aquello que Dios te ha dado, sabes que déjalo ahí, porque quizás tengas salvación. No permita las obras infructuosas dentro de tu casa, pero la palabra se le da al que le sirve como al que no lo sirve, porque dice la palabra del Señor que Dios hace misericordia todos los días. Dice también la palabra del Señor que hay un nuevo día y que el nuevo día viene para los justos y los injustos, que cuando llueve es para los justos y los injustos. Dios no los separa. Es que a los dos le dan palabra. ¿Sabes por qué? Porque es para testimonio en aquel tiempo, para que el que no la quiere escuchar. Santo Dios. Y la palabra nos dice lo siguiente. El 30, el más importante. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Santo Dios, aleluya. Porque Dios es tan grande en misericordia que nos deja crecer juntos, para que el malvado haya misericordia ante el Señor, para que en el día del gran juicio sea predicado todo lo que se le dijo, sea para testimonio, que se le habló, que hubo oportunidad. Así que tú como luz no puedes seguir durmiendo, no puedes seguir teniendo temor. No puedes seguir escondido en tu casa. Hay palabra, no necesitas estar frente a un púlpito para dar la palabra de Dios. Tú no necesitas hacer eso. Santo Dios, aleluya. Sí, sé prudente, sé sabio. Mira, siempre lo he dicho, te voy a poner un ejemplo. La luz y las tinieblas no pueden unirse, pero tú tienes que tener misericordia del débil. Y un ejemplo simple. Si yo sé, Padre, que quiero celebrar la Santa Cena en mi hogar y quiero hacerlo, Señor, con un poco de vino
o un poco de jugo de uva, lo que sea, ¿verdad? Quiero hacerlo. Pero yo sé que el hermano que viene tiene el pecado o tiene, ¿verdad?, la debilidad porque Dios no lo ha sanado aún, de que era un alcohólico en su pasado, Padre. ¿Cómo yo voy a exponerlo a tales cosas? En ninguna manera, porque de ahí mismo se aprovecha Satanás. Aprovecha las buenas intenciones para tentar a aquel que es débil en la fe. Santo Dios, aleluya. Bendito Dios. Santo tú eres, Padre. ¿Cómo yo voy a traer a mi casa a mis familiares que los dos estaban en guerra constante y voy a traer a colación una conversación que va a hacerles recordar el pasado de por lo cual ellos tenían rencilla? Porque yo no sé si alguno de ellos está débil en la fe y esa raíz de amargura no ha sanado. Santo Dios, aleluya, tenemos que ser sensatos, tenemos que saber que hay cosas que a veces nosotros como cristianos nos tenemos que despojar y detener, no porque lo encontremos malo, sino para no hacer que el hermano caiga. Si yo sé que tengo una diferencia con mi pastor, con mi pastora, con el levita, con el hombre del ministerio, con el evangelista, si yo sé que hay una diferencia, ¿por qué yo voy a traer ese tema? ¿Para qué? Para pelear entre el mundo, para que vean nuestras diferencias. Si al final del día nosotros tenemos que estar unidos en predicar el evangelio, ¿para qué voy yo a criticar a mi hermano que está sentado a mi mesa en algo que no edifica? Cuando Dios nos mandó a unirnos, si en algo tenemos, salve obviamente que sea un pecado, o sea, no confundan las cosas, pero no puedo por diferencias doctrinales, porque ellos tienen doctrinas y yo no las tengo, decirle a ellos delante de un público esto está mal. Yo sí tengo que hablar la palabra de Dios como es, tengo que hablar de que hay doctrinas humanas que están puestas por hombres, pero que no son bíblicas. La palabra no lo tiene, pero muchas veces usan la sumisión y la obediencia para imponer sus propias leyes y sus propios preceptos. Dios me libre. Nosotros nos tenemos que amar en toda unidad, pero mira esto, Dios nos está dejando crecer. ¿Qué? El tema es, la pregunta es, ¿qué hace la luz con las tinieblas? Las disipa. Nuestra luz tiene que ser tal que estemos como esta semilla creciendo y dando fruto. Y aunque la cizaña esté creciendo junto con nosotros, la luz señorea, como dice en Génesis, sobre el día y aún más. Porque eso me lo dio el entendimiento del Espíritu, señorea aún en la noche, porque sin esa luz del sol la luna no puede resplandecer. Por eso estamos aquí. Por eso Dios no nos ha achacado todavía, porque no ha llegado el tiempo de la siega y mientras estemos ahí, tenemos que saber que no somos copartícipes de sus pecados. Pero eso no me dice a mí que yo no puedo hablarle de la palabra, que yo no puedo tener una conversación sana con ellos. Que si hay algo que se levanta, que es contrario a mis convicciones y yo tengo que alzar mi voz como voz de trompeta, pues claro que lo tengo que hacer. ¿Sabes por qué? Porque mi Dios y sus estatutos van primero que todo y que todos. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta tarde, Dios te permita tomar esta palabra y atesorarla. Dios levante la iglesia como nunca antes que la despierten. Que la iglesia apóstata sea erradicada de todo lo que se llama la iglesia de Jesucristo. Que seamos luz, que aunque estamos creciendo juntos se vea la diferencia. Que la iglesia no huya más, que la iglesia deje el miedo de predicar por causa de cosas, porque predican en lugares donde se nos permite predicar, pero no se atreven a ir a llevar estos mensajes a lugares donde el enemigo ha establecido su trono. El Apocalipsis nos habla y nos dice que hay una iglesia que está donde está el templo, la silla de Satanás. Padre, ¿por qué no se levantan a hablar el evangelio como es? Padre, levanta hombres y mujeres que no tengan miedo. Hombres y mujeres que estén dispuestos a padecer por amor a tu nombre, mi Dios. Levanta hombres y mujeres de reino. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno, Señor, que reciba esta palabra en el día de hoy. Amén y amén. Gracias. Dios les bendiga.